A Jesucristo el Hijo y al glorioso Espíritu Santo. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la parte sur del continente americano. Damos una cordial bienvenida también a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que están siguiendo esta transmisión en vivo por la red social de Facebook. Es nuestro deseo que su vida sea bendecida en esta mañana. Pido a la congregación que se ponga de pie para juntos cantar esta bella alabanza. Por la mañana yo dirijo mi alabanza. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo
su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo nos manda. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja el negro velo. El sol se oculta, pero queda Cristo, a quien mis ojos en el suelo han visto. Brilla su nombre, viene chora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo, me fortalece, me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, y Él es mi dueño. Y el Dios vetado en la mañana siento, que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borboteando en un costado, una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Hermanos, abran sus Biblias para leer juntos en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos del 13 al 18. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 13 al 18. ¿Estamos listos, hermanos? Leamos juntos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Oremos, hermanos. Señor y buen Padre Celestial, muchas gracias por la bendición que usted, Padre, nos concede a este grupo de sus hijos que forman parte de la iglesia del Dios viviente, su iglesia redimida por la sangre de Cristo,
la bendición de congregarnos tal como usted lo manda en su palabra, en obediencia a su palabra. Estamos congregados aquí, reunidos aquí, donde corresponde estar en el día del Señor, a su iglesia, a sus redimidos, a sus salvados. Reconocemos que usted, Padre, es el único Dios vivo y verdadero que hay, y aparte de usted, Padre, no hay otro Dios. Por eso a usted pertenecen la bendición, la alabanza, la gloria, la adoración en espíritu y en verdad. Y aquí estamos para adorarlo espiritualmente. Asistidos por el Espíritu Santo, lo adoramos con nuestros espíritus y con la verdad, con la sinceridad de nuestros corazones. Bendito Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este culto. Gracias por el Espíritu Santo que nos acompaña en el culto y hace real la presencia suya, la presencia de su Hijo Jesús. Y de esta manera estamos acompañados por la divinidad santa y verdadera en este culto que estamos realizando. Bendito Padre Celestial, oramos por nuestros hermanos enfermos. Sí, hay hermanos que no están con nosotros en este culto por razón de una enfermedad, de una dolencia en sus cuerpos, Señor. Por ellos oramos, por ellos le rogamos, en el nombre de su amado Hijo, el Señor Jesús, Señor, que toque los cuerpos de sus hijos enfermos y que los cure y que los sane, como hizo el Señor las curaciones, las sanidades cuando estuvo en la tierra. Las hizo bien, completas, perfectas. Y por eso le rogamos, oh Padre Celestial, oh Salvador Jesús. La Biblia dice que el brazo del Padre y el brazo del Hijo se han unido para bendecir a la iglesia, para bendecir al rebaño de Dios. Oramos que estos dos brazos todopoderosos, llenos de misericordia y de amor, por medio del Espíritu Santo, toque el cuerpo de tus amados hijos que están enfermos y por ello no pueden estar con nosotros en este culto, Señor. Y oramos que esta sanidad sobrenatural, divina, obrada por usted y obrada por su Hijo Jesús, aplicada en los cuerpos de los enfermos, esta sanidad sea solo, total y exclusivamente para su honra, su gloria y su alabanza eterna. Bendito Padre Celestial. Bendito Padre Celestial, oramos también por nuestras autoridades civiles, que usted, dentro de su soberana voluntad, ha puesto para que gobiernen las naciones y gobiernen la nación nuestra, el Ecuador, donde usted nos tiene, Señor. Señor, su palabra dice que usted ha puesto las autoridades civiles para que gobiernen para bien de sus respectivas naciones. Y yo le ruego por el amor que usted tiene a su iglesia, que tiene en el Ecuador, Señor, que usted influya en los gobernantes de nuestro país para que gobiernen acertadamente
hagan decisiones para el bien de este país, donde usted tiene una iglesia, un pueblo al que usted ama y por el que usted vela y al que usted cuida, Señor. Bendito Padre Celestial, oramos también por la salvación de nuestras autoridades civiles. Su voluntad es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la fe en Cristo para que sean salvos de la perdición eterna y tengan la vida eterna. Y le rogamos, Padre, que por algún medio haga que el poderoso Evangelio de Cristo llegue a ser oído por nuestras autoridades, para que oyendo el Evangelio, crean en el Evangelio, crean en Jesucristo y sean salvos por creer en el Evangelio, que es creer en el mismo Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Bendito Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias porque en este culto no estamos solos del cielo, porque usted, por medio del Espíritu Santo, está con nosotros en este culto, acompañándonos. Gracias por todo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Manténganse de pie, hermanos. Vamos a seguir con las alabanzas. Amén. Seguimos alabando al Señor con el mismo gozo del inicio. Un cántico nuevo yo tengo en mi ser. Vamos a alabarle con todo nuestro corazón. Un cántico nuevo yo tengo en mi ser, un cántico nuevo al amanecer, un cántico nuevo yo tengo en mi ser, un cántico nuevo al amanecer, y es porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive en mí, y es porque Cristo vive en mí. Hay un cántico nuevo en mi ser, un cántico nuevo yo tengo en mi ser, un cántico nuevo al amanecer, un cántico nuevo yo tengo en mi ser, un cántico nuevo al amanecer, y es porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive en mí, y es porque Cristo vive en mí. Hay un cántico nuevo en mi ser. La fuente de arriba, fluyendo está. Vamos a cantar este gozo también, que es de mucho ánimo, de mucho gozo, de mucho júbilo. La fuente de arriba fluyendo está, el agua de vida que sacia tu sed. Si tomas de ella, jamás tendrás sed, más gozo en el cielo tú puedes tener. La fuente de arriba fluyendo está, el agua de vida que sacia tu sed. Si tomas de ella, jamás tendrás sed, más gozo en el cielo tú puedes tener. Por tu amor, por ese amor eterno, maravilloso de nuestro Dios, dio a su Hijo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Cantemos este coro con mucha gratitud a nuestro Dios. Por tu amor, tú diste la vida. Por tu amor, salvaste la vida. Soy tu deudor, deudor de por vida, y quiero servir.
escuchar el mensaje con el tema La segunda venida de Cristo con el pastor, el doctor Isidoro Ceballos. La segunda venida de Cristo al mundo, hermanos, escuchen, es doctrina muy, pero muy importante de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. La segunda venida de Cristo la prometió el mismo Señor Jesús. Abran sus Biblias en Juan 14 para leer lo que acabo de decir. El Evangelio según Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Dice el Señor: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, aquí está, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí está. El Señor prometió a sus discípulos que Él volvería otra vez, vendrá otra vez. Y como el Señor no miente, sino que siempre dice la verdad, lo que Él dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, se cumplirá. Porque es promesa del Señor. El Señor prometió venir otra vez. La segunda venida de Cristo la enseñó el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios. A ver, hermanos, primera carta a los Corintios, capítulo 16 y el versículo 22. Primera carta a los Corintios 16, 22. Dice el apóstol Pablo: el que no amare al Señor Jesucristo sea, ¿qué cosa? Anatema o maldito. El Señor viene. El apóstol Pablo está enseñando aquí que el Señor viene, que Cristo viene. Y en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, Filipenses capítulo 4, leemos el versículo 5. Filipenses 4 y el versículo 5. Vuestra gentileza o vuestra buena educación, vamos a decir, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y noten lo que dice el apóstol: el Señor está cerca. Así que la segunda venida de Cristo también la enseñó el apóstol Pablo. La segunda venida de Cristo la anunciaron los ángeles, hermanos. Leamos esto en Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, los versículos 9 al 11. Hechos 1, 9 al versículo 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado el Cristo resucitado, ¿no? Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
Entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Y esos 2 varones son 2 ángeles, ¿no? Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así que fíjense, la doctrina importante de la segunda venida de Cristo la prometió el mismo Señor Jesús. La enseñó el apóstol Pablo y la anunciaron los ángeles. Sí, hermanos, es de esta segunda venida de Cristo al mundo, prometida por el mismo Señor Jesús, enseñada por el apóstol Pablo y anunciada por los ángeles, de lo que voy a predicar ahora, exponiendo el tema: la segunda venida de Cristo. Y comencemos con el comentario del primer punto de este tema: sucesos cósmicos y señal de la venida de Cristo al mundo. Veamos los sucesos cósmicos que ocurrirán en la venida del Señor Jesús. Mateo capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 29. Aquí están los sucesos cósmicos que ocurrirán cuando el Señor venga. Mateo 24, 29. ¿Qué dice? E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuáles serán los sucesos cósmicos que ocurrirán cuando el Señor venga? El versículo 29 lo registra. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas o los astros caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Otras versiones dicen: las fuerzas celestiales temblarán, las potencias de los cielos serán sacudidas, los cuerpos celestes serán sacudidos. Estos son los sucesos cósmicos que ocurrirán en la segunda venida del Señor del cielo. Ahora, veamos la señal de la venida del Señor Jesús, versículo 30. Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La señal de la venida del Señor al mundo. Se verá esa señal en el cielo, se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, hermanos. ¿Y qué ocurrirá entonces? ¿Qué dice el versículo 30? Se angustiarán todas las razas de la tierra. Dice otra versión, llenos de terror, todos los hombres del mundo llorarán.
todos los hombres verán al Hijo del Hombre, lo que indica que la venida del Señor será no en espíritu, sino físicamente. Por eso todos los hombres lo verán. ¿Y cómo lo verán? Todos los hombres, cuando venga el Señor, lo verán viniendo sobre las nubes del cielo. Lo verán viniendo con poder y gran gloria, hermanos. El apóstol Pablo también nos informa a este respecto. Y vamos a leer en la primera carta a los tesalonicenses, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, y leemos el versículo 16. Primera a los tesalonicenses 4:16. Dice el apóstol: porque el Señor mismo, aquí está, con voz de mando, o con autoridad, ¿no? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, noten, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El informe de Pablo en cuanto a la venida del Señor tiene tres cosas. El Señor viene con voz de mando, con autoridad divina. El Señor vendrá con voz de arcángel, un ángel. Y el Señor vendrá con trompeta de Dios. Así que, hermanos, aquí está lo que tiene que ver con los sucesos cósmicos y la señal de la venida del Señor Jesús, según la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Bien, veamos un segundo punto. ¿Cuándo y cómo será la venida del Señor? Esta es una buena pregunta. ¿Cuándo? Tiene que ver con fecha. ¿Y cómo será la venida del Señor al mundo? Bueno, el día y la hora de la venida del Señor Jesús, nadie lo sabe, hermanos. Leamos esto en la palabra de Dios, Mateo capítulo 24. Y leemos dos versículos, 36 y 42. Mateo 24, 36. Dice el Señor en relación con su segunda venida: pero el día y la hora, escuchen, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y vamos al Evangelio según Marcos, capítulo 13, el versículo 32. San Marcos 13, 32. Dice el Señor Jesús en cuanto a su venida: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, el día y la hora de la venida del Señor Jesús, nadie lo sabe. No lo saben los hombres, no lo saben los ángeles, no lo sabe el mismo Hijo de Dios Jesucristo, solo lo sabe el Padre Celestial. ¿Y cómo será la venida del Señor en un día y hora que nadie sabe? ¿Cómo será? Primera carta a los tesalonicenses. Sí, leamos en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 1 al 3. Leemos. Primera carta a los tesalonicenses 5, del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos,
de que yo os escriba. Y escuchen, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, noten, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Cómo será la venida del Señor en el día y hora que no sabemos? La venida del Señor será repentina, hermanos. Será como ladrón en la noche que nos avisa con anticipación que va a incursionar en nuestra casa. Hay una versión que traduce, ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se lo espere, como ladrón que llega en la noche. Veamos unos ejemplos de la venida del Señor en forma repentina, en forma inesperada. Abran sus Biblias en Mateo 24, aquí vamos a leer. A ver, leamos en Mateo 24, versículos 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39. Leamos también el 36, ¿no? Para tomar un pensamiento completo. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y aquí está el ejemplo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que la venida del Señor en día y hora que no sabemos será como en los días de Noé. La gente estaba viviendo en deleites, en placeres. Bueno, y lo sorprendió el diluvio y se lo llevó a todos. Y solo se salvaron Noé, su familia y los animales que entraron en el arca. Veamos el ejemplo de 2 hombres y 2 mujeres. ¿Qué pasará con los hombres? Mateo 24, hermanos, versículo 40. Entonces estarán 2 en el campo, o sea, trabajando. ¿Y qué va a pasar? El uno será tomado por el Señor y el otro será dejado. Sí, 2 hombres estarán trabajando en el campo, trabajando en el mercado, trabajando en la calle, trabajando en sus lugares donde ellos cumplen labores. Y de pronto, cuando el Señor venga, uno de los hombres será tomado y el otro dejado. Vamos a decir, estarán 2 hombres en un escritorio tras su ordenador, su computador, y cuando venga el Señor, uno de ellos será llevado y el otro se quedará siguiendo en su mismo escritorio. Sí, uno será tomado, el otro será dejado.
¿Qué pasará con dos mujeres que estén trabajando? Versículo 41, que dice: dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán en su casa cocinando, y esas dos mujeres pueden ser la madre y la hija. Y cuando el Señor venga, inesperadamente una de las dos será tomada y la otra dejada. Por ejemplo, puede ser que la madre sea tomada y la hija que está cocinando con ella se quede. O puede ser que la hija sea tomada y la madre se quede. Es para pensar con mucha preocupación, ¿no les parece, hermanos? Así es. Como nadie sabe el día y la hora en que vendrá el Señor Jesús, su venida repentina sorprenderá a los habitantes de la tierra. Sigo insistiendo, es para pensar con preocupación y con profunda seriedad, hermanos. He estado pensando si cuando venga el Señor las iglesias están realizando sus cultos. Y saben, allí también habrá quienes sean tomados y quienes serán dejados, aun cuando están en una iglesia realizando un culto. Y yo esto lo digo con temor y con temblor, porque pienso en mí mismo, hermanos. Si el Señor viniera ahora, tú que me estás escuchando y que estás en este culto, ¿qué te parece? ¿Serás llevado o te quedarás? Aun cuando estás en una iglesia, en un culto. ¿Qué dices? Qué triste será que venga el Señor cuando estás congregado en una casa del Señor y tú te quedes y otros hermanos sean llevados. Y puede ser que el pastor que está predicando se quede. Y más adelante vamos a ver por qué. Y se han llevado la congregación. Así que estamos aprendiendo que cuando el Señor venga en un día y hora que no sabemos, va a haber una selección por parte del Señor de personas que Él las toma y las lleva al cielo y personas que se quedarán aquí en la tierra. Hermanos, el Señor Jesús viene por su iglesia. Eso es lo central de la segunda venida de Cristo. El Señor viene por su iglesia. Vamos a leer en la primera carta a los tesalonicenses. En la primera carta a los tesalonicenses leemos en el capítulo 4, versículos 13 al 18, que ya dimos lectura anteriormente. Y voy a pedirles que abran sus Biblias en esta porción y mantengan abiertas sus Biblias. Primera carta a los Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los hermanos que están muertos. Esa es la idea, dormir allí. Para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él o murieron confiando en Cristo, ¿no? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, aprendemos aquí algo muy importante, que la iglesia de Cristo está compuesta, está integrada por dos grupos humanos. En primer lugar, los muertos en Cristo, es decir, los que murieron confiando hasta el fin en el Señor como su Salvador. Nunca lo dejaron, nunca se separaron de Él. Versículos 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los creyentes en Cristo que están muertos, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Así que un grupo humano que forma parte de la iglesia de Cristo por la que Él viene son los muertos en Cristo, es decir, los creyentes en Cristo que ya murieron y que vivieron confiando hasta el último en el Señor como su Salvador. ¿Y qué pasó con estos? En vida se arrepintieron, en vida dejaron sus malos caminos, en vida dejaron de practicar el pecado y creyeron en Cristo y siguieron a Cristo fielmente hasta el fin de sus vidas aquí en la tierra. Estos son los muertos en Cristo, y cuando el Señor venga, el Señor los va a resucitar y los va a llevar a estar con Él. El otro grupo humano que conforma la iglesia de Cristo son los que estén vivos cuando Él venga, creyendo en el Señor Jesucristo. Primera carta a los Tesalonicenses 4, y leemos el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que vieron en Él. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor. Aquí está. Que nosotros que vivimos cuando el Señor venga, ¿no? Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o a los que cuando el Señor venga los encuentra muertos. Los que estén vivos cuando venga el Señor creen que Jesús murió y resucitó para salvarlos, y le siguen cargando su cruz cada día. Además, retienen con firmeza hasta el fin la confianza que un día pusieron en Cristo como su Salvador personal. Hebreos capítulo 3. Sí, leamos en la carta a los Hebreos el capítulo 3, los versículos 12 al 14. Hebreos 3, 12 al 14. Dice la palabra: hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad, cuando entra en el corazón de uno que ha creído en el Señor, ¿qué pasa? Lo aparta del Dios vivo, lo aparta del Señor Jesús. Y escúchame, hay mucha gente que se llena la boca, yo creo en Cristo, pero no viven como creyentes en Cristo. El asunto es creer en Cristo y vivir como creyente en Cristo. Y más adelante vamos a hablar de esto. Hay mucha gente que se llena la boca diciendo yo creo en Cristo, pero aman al mundo y siguen al mundo. Y sus intereses son el mundo y las cosas que hay en el mundo. ¿Cuántos hoy día, debiendo estar en su respectiva iglesia, están siguiendo la corriente del mundo por causa del mundo? ¿Cuántos? Y muchos son. Sí, di con todo tu corazón, yo creo en Cristo. Pero vive como cristiano, como un creyente en Cristo. Y un cristiano, un creyente en Cristo no ama al mundo, ni ninguna de las cosas que hay en el mundo, hermanos. Así que si tú dices que creen en el Señor Jesucristo, pero estás siguiendo al mundo, y por causa de alguna cosa del mundo no estás aquí, por ejemplo, o no estás oyendo la palabra, o no estás en tu iglesia, tú eres un falso creyente, una falsa creyente en Cristo. Porque los que realmente creemos en Cristo, vivimos como Cristo. Amén. ¿Qué sucederá cuando ambos grupos humanos, ambos grupos de creyentes en Cristo que conforman la iglesia de Cristo, los muertos y los que estén vivos cuando Él venga? ¿Qué va a pasar con ellos? Los creyentes en Cristo muertos resucitarán primero. Primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo, primera carta a los Tesalonicenses 4, el versículo 16, con énfasis en la última parte. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, no te descenderá del cielo. ¿Y qué va a pasar entonces? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que murieron creyendo en Cristo, los que un día creyeron en Cristo y lo siguieron cada día, viviendo como cristianos, viviendo como creyentes en Cristo. Aquellos que siguieron el ejemplo del apóstol Pablo, que dijo, para mí el vivir en Cristo, y murieron en esa condición. Entonces cuando el Señor venga, el Señor los va a resucitar. Los creyentes en Cristo que estén vivos cuando venga el Señor serán arrebatados juntamente con los que resucitan. Versículo 17 de primera carta a los Tesalonicenses 4. Primera a los Tesalonicenses 4, 17. Luego, después que los muertos en Cristo resuciten primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, los creyentes en Cristo muertos que resucitarán primero, los creyentes en Cristo que estén vivos serán arrebatados juntamente con los que resucitan. Y así, miren, ambos se reunirán, los que resucitan y los que estén vivos juntos se reunirán en las nubes con el Señor que viene por ellos. Ambos recibirán al Señor allá en el aire. Y juntos, el Señor y sus salvados, los que resucitan y los que están vivos, estarán siempre con el Señor allá en el cielo. Así que el Señor viene por su iglesia, compuesta por creyentes que estarán muertos y los que estarán vivos. Veamos este punto muy importante, hermanos. La necesidad de estar espiritualmente preparados para la venida del Señor Jesús en día y hora que nadie sabe. Vamos a leer en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 y leemos Mateo 24 y leemos lo que dice aquí la palabra del Señor, que dice el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. Versículo 44. Por tanto, también vosotros, noten, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, como no sabemos el día y la hora que el Señor viene por su iglesia, nosotros, los creyentes que todavía vivimos, debemos estar preparados. ¿Está claro? Si el Señor viniera en este momento, Isidoro, ¿estás preparado? Tú que me estás escuchando aquí en la casa del Señor y a través del Facebook, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Sé honesta, sé honesto contigo mismo. ¿Estás preparado? Aquí veo hijos que están cerca a sus padres. Si el Señor viene ahora, papá e hijo e hija están preparados. ¿Los dos o solamente uno? ¿El papá o la hija o el hijo? ¿Qué comprende esta preparación espiritual, mis queridos hermanos? ¿Qué comprende? Leamos Mateo 24, 44 al 47. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes
le pondrá. ¿Qué comprende la preparación? Según lo que leemos aquí en la palabra del Señor, dos cosas. Comprende ser siervos del Señor, sí. Pero ¿qué clase de siervos? Siervos fieles y siervos prudentes o sabios. Ser siervos fieles y prudentes significa, escuchen, administrar bien y con sabiduría del Señor los bienes del Señor, que el Señor nos ha entregado para que los administremos. Por ejemplo, administrar bien los dones y talentos que el Señor nos ha dado, hermanos. Sí, a cada uno de los creyentes en Cristo Dios le ha dado dones espirituales, talentos espirituales para que sirvan al Señor con esos dones y esos talentos. Primera carta de Pedro 4. Sí, leemos en la primera carta de Pedro 4 y leemos el versículo 10, primera carta de Pedro 4:10. ¿Listos? Dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Está ministrando a los demás? Por ejemplo, a los hermanos en Cristo, a los que no conocen al Señor, les están ministrando con el don que el Señor te ha dado. Ser un siervo fiel y prudente significa administrar bien los dones y talentos que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos hay que los dones y talentos que el Señor les ha dado los tienen guardados, los tienen bajo tierra? Y muchos están usando el don y talento que Dios les ha dado, por ejemplo, la habilidad para hablar, la habilidad para escribir, la habilidad para pintar y cuántas cosas. No están ministrándolos para el beneficio del reino de Dios, de la iglesia de Cristo. Y muchos los han puesto a disposición del mundo. Además, hermanos, estar preparados para la venida del Señor implica, escuchen, vivir en santidad. Y vivir en santidad implica algunas cosas. Escuchen, vivir en santidad implica amar a sus hermanos consiervos. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Y leemos los versículos 34 al versículo 35, hermanos. Juan 13, 34 al 35. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, mis queridos hermanos. Así que vivir en santidad como preparación para la venida del Señor implica, hermanos, vivir amándonos como creyentes
como hermanos en Cristo, los unos a los otros y amándonos como el Señor nos amó. Hermanos en Cristo, dice la Sagrada Escritura que el amor no hace mal al prójimo. Romanos 13. Y leemos en el versículo 10. Romanos 13, el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo. Sí, si tú amas a tu hermano, recuerda lo que estoy diciendo. Un aspecto de vivir en santidad es vivir amando a los hermanos, así como Cristo los amó. Yo amo a mi hermano como Cristo amó y ama a mi hermano. Esa es la idea. Sí, el que anda en santidad y ama a su hermano como Cristo lo amó, no le hace ningún daño, ningún mal, ningún perjuicio, ningún agravio, ni de palabras, ni con hechos a su hermano. Además, dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de pecados. Primera carta de Pedro 4, la primera carta de Pedro, capítulo 4, y leemos el versículo 8. Primera carta de Pedro 4:8. Ante todo, tened entre vosotros, ¿qué cosa? Ferviente, ardiente amor. ¿Por qué? Porque el amor ferviente al hermano cubrirá multitud de pecados. La idea es un discípulo de Cristo que es santo, ama a sus hermanos en Cristo y por esto no les hace mal y les perdona sus ofensas que hayan cometido contra él. Y la idea es también, el amor ferviente cubre multitud de pecados. Si tú amas con amor ferviente a tu hermano en Cristo, no eres un periódico, una televisión y un radio a través del cual publicitas el pecado o los pecados de tu hermano. ¿Me entiendes? Sino que como es tu hermano, lo perdonas y cubres con ese amor el pecado que haya hecho tu hermano. Y lo perdonas y no lo publicas a otros. La santidad que requerimos para estar bien preparados para cuando venga el Señor implica vivir apartado del pecado en todas sus formas, hermanos. Mateo 24. Sí, el Evangelio según Mateo 24. Y voy a leer los versículos, Mateo 24, 48 al 51. Mateo 24, 48 al 51. Leo. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y escuchen, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente,
y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Leamos otros textos, hermanos. A ver, leamos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 3. Primera carta a los Tesalonicenses 4, 1 al 3. Por los demás hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Versículo 3, atención, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y de todo pecado. La santificación es apartarse de pensamiento, de intención, de deseos y de acciones, de toda forma de pecado, hermanos. Romanos, el capítulo 13, versículo 11 al 14. Romanos 13, 11 al 14. ¿Listos? Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño espiritual. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, o se acerca el día de la venida del Señor. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos las armas de luz, o sea, de la santidad. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Primera carta de Pedro 1. Primera carta de Pedro. Leemos en el capítulo 1 los versículos 13 al 16. Primera carta de Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que hoy llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está: sed santos porque yo soy santo. Y allí vamos a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 8 al 9. Primera carta de Juan 3, 8 al 9. El que practica el pecado, ¿de quién es? ¿A quién pertenece el que practica el pecado? Al diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Escuchen, todo aquel que es nacido de Dios. ¿Qué pasa con eso? No
practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? La santidad es otra realidad que debemos cultivar vía prepararnos para la venida del Señor en día y hora que no sabemos. Siendo siervos fieles y prudentes, siendo hijos de Dios santos en toda nuestra manera de vivir, escúchenme. Es como el Señor Jesús quiere encontrarnos en su segunda venida a este mundo. Hermano en Cristo, el Señor Jesús viene pronto. Hermano en Cristo, el Señor está cerca. En su gloriosa venida. Te pregunto, ¿estás preparado? ¿Estás preparada para su venida? Cuando el Señor venga, te pregunto, ¿te llevará a estar siempre con Él en el cielo? Cuando el Señor venga, ¿te llevará a estar con Él o te dejará aquí en la tierra para sufrir los horribles terrores de la gran tribulación de la que ya hablamos? Sí, porque aquellos que cuando venga el Señor los lleva a estar con Él, los saca de que sufran en la gran tribulación de la que ya hablamos en el sermón anterior. Mas los que se dejan, los que se quedan aquí, no son llevados, tendrán que sufrir los terrores en la gran tribulación de que hablamos en el sermón del domingo anterior. ¿Se acuerdan, hermanos? Un último texto vamos a leer. Primera carta de Juan 2:28. Por favor, busque este texto y léelo junto conmigo. Primera carta de Juan 2:28. Si quiere, subraya este texto, hermano. ¿Estamos listos? Ahora, hijitos, permanecer en Él, o sea, permanecer en el Señor, ¿no? Para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, avergonzados o abochornados. Hermano en Cristo, hermana en Cristo, mantente unido al Señor Jesús, mantente unida al Señor Jesús, siendo un siervo de Él, fiel y prudente, además siendo santo en toda tu manera de vivir, a fin de que cuando Él venga, y viene pronto, no te alejes de Él avergonzado, sino que con confianza firme y gozosa vayas al encuentro de tu Señor que viene en el aire, y así estar siempre con Él en el cielo, en bienaventuranza, en dicha, en felicidad y en gozo.
eternos. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por este precioso mensaje. Entonces, hermanos, ¿qué nos toca? Prepararnos a estar trabajando en esa preparación espiritual para aquel día glorioso cuando el Señor venga por su iglesia, venga por su pueblo. Podamos estar preparados para que cuando se tome esa lista, cuando los libros sean abiertos y nos tomen lista, podamos decir presente. Amén. Vamos a cantar este himno muy precioso. Les pido se ponga de pie. 214, cuando anuncie el arcángel. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo logra, y aclara esplendoroso el día final. Cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los salmos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Vamos a cantar otra vez con mucho gozo, con gran firmeza. La primera estrofa, vamos a cantarla junto con el coro. Amén. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá, y aclare esplendoroso el final. Cuando todos los hermanos se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Gracias, Padre Celestial, porque por habernos arrepentido, por haber creído en el Salvador Jesucristo y seguirlo todos los días cargando nuestra propia cruz, cuando Él venga y nos encuentre así, nos llevará a estar con Él para siempre en el cielo. No seremos juzgados en el día del juicio para ser condenados a sufrimientos eternos en el infierno. Estaremos contigo, Padre, y con tu Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo viviendo en la ciudad celestial, contemplando tu gloriosa presencia, tu santidad perfecta, y sirviéndote, Señor. Gracias por esta bendición. Ayúdanos
para que la fe que pusimos un día en Cristo en esta tierra la mantengamos firmes. En medio de las luchas, de las pruebas, de las adversidades, que mantengamos nuestra fe firme, que corramos nuestra carrera cristiana con firmeza, puesto nuestros ojos, nuestra confianza en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe, nuestro Salvador eterno. Ayúdanos que no haya nada que va a quitar nuestros ojos de Cristo. Porque el momento que nosotros quitamos nuestros ojos de Cristo y dejamos de mirar a Cristo y correr la carrera cristiana mirando a Cristo, confiando en Cristo, entonces nos vamos a hundir en el mar de la vida y nos vamos a perder. Gracias por tu palabra. Gracias por el alimento espiritual que tú nos has dado por medio de ella. Que la recibamos con mansedumbre y que la obedezcamos, mostrando de esta manera el amor que te tenemos a ti, tenemos a Cristo, nuestro Salvador, y al Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Amén. Vamos a cantar nuestro coro lema: Te amo, Jehová, fortaleza mía. Con mucho gozo y convicción, hermanos, cantemos esta bella alabanza. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Y la iglesia de Dios viviente, ¿qué dice? Amén. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que han seguido este culto por la red social de Facebook. Dios le bendiga, querido hermano, y nos encontramos la próxima semana en el mismo horario, 10:55 de la mañana.